Hermanos, muy buenos días. Les saluda su hermana Sandra Macetas en esta mañana. Realmente muy contenta y muy bendecida de poder compartir con ustedes la palabra de hoy, que es 2 Corintios capítulo 10. Este capítulo nos habla acerca de la defensa de Pablo a su ministerio. Él estaba siendo muy cuestionado por esta iglesia, por estos hermanos, ¿no? Y él se dirige a ellos. Vamos a empezar por el versículo 1, donde dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder realmente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿No? Entonces, aquí a Pablo lo habían considerado como que era tímido cuando estaba presente, y muy osado y muy atrevido cuando estaba ausente, ¿no? Entonces, esta es la primera acusación que lanzan contra Pablo: cobarde cuando está presente y atrevido cuando está ausente. Estas personas empiezan a actuar de esta manera contra Pablo. Qué terrible, ¿verdad? Pero esto sucedió. Vamos a seguir leyendo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí Pablo les dice que él es firme con los principios que Dios ha establecido, ¿no? Y que lo hace siempre de la misma forma. En esta parte dice que porque nuestras armas, dice, en nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Hermanos, ¿por qué dice carnales? Cuando se refiere a armas carnales, se refiere a armas que el mundo utiliza, ¿no? ¿Qué armas utiliza el mundo para luchar, para pelear? Pues tenemos desde armas físicamente, armamento bélico, armas de fuego, ¿no? Para pelear, para imponerse, ¿no? Hemos visto como muchas ideologías en el mundo pues creen en la revolución sangrienta, por ejemplo, ¿no? Creen que van a cambiar el mundo con armamento, ¿no? Entonces, ellos utilizan esas armas, ¿no? Otras personas pues utilizan sus habilidades cognitivas, sus habilidades de persuasión, ¿no? Otros utilizan el poder del dinero, ¿no? Y esas son sus armas. Pero aquí nos dice que nuestras armas no son carnales, ¿no? No son carnales. Y eso tenemos que tener en cuenta, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, el poder de nuestras armas radica en el Señor. El Señor es el que nos da esas armas y que nos permite tener poder y autoridad. Dice, para la destrucción de fortalezas. O sea, no solamente ganamos ese momento, esa batalla, esa circunstancia, sino que destruimos fortalezas por medio de las armas que el Señor nos ha dado, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, esas armas que el Señor nos da derriban todo tipo de argumento y todo aquello que se levante en contra de Dios, ¿no? Y aquí es claro entonces Pablo al decir que el centro de todo es Dios, que Él es aquel que es más importante, que todo tiene sentido si Dios está en lo que estamos haciendo. Entonces Él es firme siempre, ¿no? Ahora, vamos a seguir leyendo desde el versículo 7, dice, miráis las cosas según la apariencia, ¿no? O sea, ellos dicen que se dejan llevar por lo que ven, ¿no? Y eso significa ser pues carnal, ¿no es cierto? Porque si nosotros nos dejamos llevar más por lo que vemos, entonces significa que somos carnales, que nuestra carne todavía está prevaleciendo en nosotros, ¿no? Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo, ¿no? O sea, Pablo le dice, si tú eres de Cristo, entonces entiendes que nosotros también somos de Cristo, porque hablamos un mismo lenguaje, porque predicamos al mismo Dios. No puedes ponerte en contra de nosotros, porque si realmente tienes a Cristo, entiendes que nosotros también tenemos a Cristo, ¿no? Y dice,
así también nosotros somos de Cristo. Vamos a seguir leyendo, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Entonces no solamente habían llamado a Pablo cobarde, sino también habían menospreciado, poniendo en tela de juicio y echando por el suelo su autoridad, ¿no? Eso es lo que ellos habían dicho y es lo que querían dar a entender. Ahora vamos a leer desde el versículo 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, dice, ¿no? Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, ¿no? Entonces dice y habla de la necedad de estas personas, ¿no? De cómo se comparan entre ellos y creen que porque de repente algo que ellos consideran que tienen más que el otro los hace superiores, pero no se están comparando con lo que Dios quiere que ellos sean, sino más bien con otras personas, ¿no? No son juiciosos, dicen, no tienen juicio, no tienen razonamiento, no tienen entendimiento, ¿no? Pero nosotros nos gloriamos desmedidamente, pero nosotros no nos gloriaremos, dice, desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. ¿Se dan cuenta? Entonces, él siempre tiene, como él decía en su palabra, ¿no? Un concepto mesurado sobre sí mismo, ¿no? Entonces, dice, no me voy a yo gloriar, sino conforme a la medida, a la regla que el Señor establece, ¿no? Para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo, ¿no? Como aquellas personas que habían recibido de parte de Pablo la palabra de Dios y que Dios había usado la vida de Pablo para que ellos pudieran convertirse, Dios había hecho un gran ministerio con Pablo y Pablo había sido uno de los pioneros. Sin embargo, estos que de repente habían adquirido un poco de conocimiento, tendrían algún tipo de elocuencia, ya se sentían superiores que Pablo. Ya como en lo común podamos llamar, se les había subido los humos por lo poco que habían conseguido, hermanos. Recordemos que el valor que Dios da a las personas y la preparación y la madurez espiritual que Dios otorga no es porque una persona lee mucho y sabe mucho y es muy elocuente o tiene mucho talento, hermanos. Dios da madurez según los procesos que hace ingresar a nuestras vidas, según las veces en las que el Señor nos quebranta y rompe todo dentro de nosotros para volvernos a construir. Esos son procesos muy dolorosos, muy difíciles y también muy determinantes. Entonces, no podemos creer que porque ya sabemos algo, tenemos un conocimiento de algo, hemos estudiado algo, ya somos lo máximo, porque no es así, hermanos, para Dios no es así. Entonces dice, más el 17 dice, más el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Si de algo dice debemos gloriarnos, es de compartir a Cristo, de tener a Cristo. Esa es la única gloria que nosotros podemos jactarnos, de conocerlo, de tenerlo, de predicar de Él. Esa es la única gloria que nosotros debemos tener, hermanos. Y dice, porque no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo. Según mi concepto, según mi percepción, yo puedo decir que soy lo máximo, pero eso no importa, hermanos. Importa lo que Dios opina de mí, lo que Dios piensa de mí. Y en el reino de Dios dice, el más pequeño es el más grande, el más humilde es el más grande. Entonces, ¿cómo podemos pensar que si nosotros creemos que somos lo máximo, para Dios también lo somos? Estamos muy lejos, hermanos, de serlo, si es que ese concepto tenemos de nosotros mismos. Dice, sino aquel a quien Dios alaba. Qué maravilloso, qué tremendo, hermanos, que Dios te alabe, que Dios te reconozca.
Eso es la más grande satisfacción que una persona pueda tener. Recuerda que Dios alabó a muchos hombres en la palabra. Alabó a David, dijo que era un hombre conforme a su corazón. Qué maravilloso que Dios pueda decir eso de nosotros. Y alabó a cada uno de sus siervos, los cuales fueron fieles hasta la muerte. Entonces esa es la alabanza que nosotros debemos buscar. La alabanza de Dios, el reconocimiento de Dios. El que Dios pueda hablar bien de nosotros, que cuando nosotros hagamos algo, Dios emita una sonrisa de satisfacción y que se alegre con nosotros, hermanos. Esa debe ser nuestro mayor anhelo, nuestra mayor satisfacción. Así que eso es lo que les quería compartir en esta mañana, hermanos. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un día súper bendecido. Gracias.